el genio y figura hasta la sepultura Enrique Llanes, uno de los mejores narradores de fútbol, de deportes, y un hombre que hasta el último día de su vida hizo radio en la Edad de Oro. Un hombre realmente positivo, una persona que cuando te veía por la calle me decía: hijico, ¿cómo vas? Es de los entrañables. Fue cofundador de Radio Juventud de Murcia ya por los años 60, la que después pasó a ser Radio Cadena Española. Un gran radiofonista, amigo de Antonio Aullón, coincidieron en Radio Popular de Murcia. Realmente un auténtico fuera de serie. Todos recordamos, sobre todo las nuevas generaciones, ese mítico programa La Edad de Oro en la radio pública de la región, en Onda Regional. Y tenemos la suerte de poder saludar a su hijo, que está en casa. Hemos querido contactar con él para recordar a su padre, radiofonista mítico y que tantas y tantas tardes pues alegró a la audiencia de la región de Murcia. Pedro Llanes, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Un placer y un lujazo estar en este programa tan magnífico que hacéis todas las tardes. Gracias por dejarnos entrar en casa y por dedicarnos este tiempo en homenaje a tu padre, que unos años después de su fallecimiento, ¿cómo le recuerdas y sobre todo qué sensaciones te produce ver sus imágenes o escuchar su sonido? Bueno, pues es una sensación muy agradable el poder pensar que está aquí conmigo. De hecho, yo sé el día en que se fue, que fue un 1 de enero, o era un 1 de año, pero no sé el año, no me acuerdo del año, ni siquiera lo tengo en cuenta. Simplemente sé que no lo puedo ver a diario como lo hacía antes, pero él está conmigo y además lo noto día a día. Enrique Llanes, que se le conoce la etapa de la Edad de Oro, ese gran programa que hizo en Radio Popular, en la COPE, luego pasó a Onda Regional, pero no se conocen los inicios de Enrique Llanes, un Enrique Llanes que comenzó como uno de los mejores narradores de fútbol y de deportes, hombre que promocionaba el mal llamado deporte minoritario, estaba en prácticamente todos los eventos deportivos con su buen amigo fiel Antonio Aullón y Bienvenido Campoy. Esa libreta de anotaciones siempre la tenía en su mano. Sí, eran esos años en los que no había televisión, solamente la gente podía escuchar las noticias y concretamente en deportes, pues a través de la radio. Radio Juventud, entonces, una emisora que procedía de una estación escuela, que era anterior, y que luego pasó a ser una emisora, Radio Juventud, y luego, como tú has dicho antes, José Manuel, fue Radio Cadena, y ahora es Radio 5. Entonces, los deportes aquellos de columbicultura con Pedro Adolfo Campoy, o con los deportes minoritarios de los bolos, el tenis, que en aquel momento era un deporte que se conociera, se lo jugaban 4 locos en Murcia y en España, en fin, aquellos deportes que nadie les prestaba atención, pues esta gente, como entre ellos mi padre, pues sí le empleaban y hacían mucho por ese deporte minoritario. Lógicamente, como tú decías también, era un narrador increíble a la hora de retransmitir partidos de fútbol de su querido Real Murcia. Sí, la verdad es que el Real Murcia ocupó gran parte de su vida y de su tiempo, pero fue un adelantado, como bien decía José Manuel, a la hora de mostrar ese cariño y ese afecto para dar espacio a aquellos deportes mal llamados minoritarios, insistimos, o de promoción, ¿no? Sí, hay unas fotos que no sé si os las hizo, os las hice llegar, pero hay fotos en las que él iba siempre con un magnetofón, que se llamaba entonces, aquellos magnetofones, que él tenía uno súper moderno para la época, con 2 pistas, y entonces con ese magnetofón de cinta iba a todos sitios y hacía entrevistas, pues ya te digo, desde la columbicultura, los palomos, desde los bolos, desde cualquier deporte los Juegos Universitarios que se celebraron aquí en Murcia, en el Barnés, en los años 60, no me acuerdo exactamente, pero era probablemente esos años. Todos los deportes en los que fueran amateur,
y por eso tenía mucho calado entre la gente joven, porque era un amante de lo que no era profesional. La faceta profesional, pero por supuesto la humana, porque era amigo de sus amigos, compañero de profesión, y yo lo he recordado cuando coincidía con él en la calle, me paraba todo el mundo y me decía: hijico, ¿cómo van las cosas? Que te veo que vas adelantando y progresando en la profesión, eres un apasionado como yo. Y hablábamos de forma distendida. Deberíamos tomar ejemplo de todos los buenos personajes de nuestra profesión y llevarnos todos bien, ¿no, Pedro? Pues yo creo que sí. Además, José Manuel, yo sé que te apreciaba mucho y tú siempre que has podido, que nos hemos visto y que nos hemos cruzado, hemos hablado un poquito de esto y de lo otro, del deporte, de la ciudad, de la sociedad, de muchas cosas, pero siempre has tenido ese detalle y ese hablar de mi padre con verdadera admiración. Algo que yo te agradezco, José, y bueno, siempre estarás en mi corazón. Gracias, porque él sí que nos ha demostrado su profesionalidad y cercanía, como Antonio Bullón y como Bienvenido Campoy, y tantos otros que nos han dejado, Juan Ignacio de Ibarra, Manolo Carles, que yo no lo conocí, pero que era uno de los ejemplares de la profesión, Antonio Montesinos, también hablaremos del gran Antonio Montesinos en el diario La Verdad. Es que los de las nuevas generaciones, o por lo menos los que estamos en otra generación, deberíamos recordarles y tomar ejemplo de estos grandes personajes de la historia de la profesión, Pedro. Sí, yo creo que sí, porque eran unos momentos pues mucho más difíciles que lo es ahora. Pues fíjate, estamos nosotros mismos, tú en Televisión Murciana, yo aquí en casa, y estamos haciendo un programa, estoy colaborando en un programa a través de pues esos rayos, esas conexiones que parecen increíbles, ¿no? Y para ellos era un momento muy difícil. Yo recuerdo de ir a recoger muchas veces la aportación de Bienvenido Campoy al programa que hacía mi padre diario, no sé si era a las 2 o 2:30, y entonces muchas veces iba a casa de Bienvenido Campoy a recogerle los informes, sus artículos, y los recogía en papel cebolla, en aquellos papeles que tenía entonces. Tú imagínate que el cuidado que tenían que llevar para no equivocarse, para hacer... Eran momentos muy difíciles, eran grandes genios todos estos personajes que nos han antecedido, ¿no?, a nosotros en la radio y en la televisión murciana. Pues Pedro Llanes, hijo del mítico radiofonista Enrique, gracias por atendernos en directo, por dedicarnos este tiempo de recuerdo a tu padre, que en gloria esté, y nos manda un abrazo muy fuerte para ti, Pepe Murcia, que eres vecino suyo, amigo de Vistabella y cliente asiduo que eras del bar de sus padres, que está por aquí. Hombre. Pepe Murcia, la empanada, que va a entrar en un rato a la tertulia junto con Alonso Gómez López y te da recuerdos, de verdad, los de todo el equipo para ti y para tu familia. Se los devuelve si eres tan amable, y además coincidimos jugando al fútbol en ese barrio, en el Vistabella. Él, lógicamente, era mucho más bueno que yo y llegó a donde llegó, y la mala suerte fue su lesión que le impidió seguir en el fútbol profesional. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, amigo.